¿Qué tal, estimado estudiante? Continuamos con esta lección de geografía. En esta lección vamos a estudiar los espacios económicos, es decir, la geografía y su relación que tiene con la economía. Acuérdate que en la primera lección nosotros vimos que la geografía estudiaba todos los espacios, ¿de acuerdo? Es decir, estudiaba el espacio en sus diferentes versiones, estudiaba la localización, la distribución y todas estas cuestiones. Ahora vamos a ver cómo el espacio ha influido a lo largo de la historia, actualmente, las relaciones comerciales, el flujo de dinero y el desarrollo de los países. Entonces vamos a estudiar esas tres cosas. Número 1, actividades económicas, como tú lo ves acá. Número 2, la globalización y el desarrollo. Y por último, número 3, las regiones comerciales. ¿De acuerdo? Empezamos entonces con las actividades económicas. Como tú aprendiste en alguno de tus cursos anteriores de geografía que llevaste en tu educación, debes recordar que las actividades económicas se dividen básicamente en tres. Número 1, actividades primarias. Número 2, actividades secundarias y actividades terciarias. Cada una de estas actividades se dedica a una actividad en específico. ¿A qué nos referimos? Bueno, las actividades económicas del tipo primario se refieren a la extracción. Son las que extraen los recursos de la naturaleza y que después nos van a servir para generar dinero, ¿sale? Esas son las actividades económicas primarias, la extracción. Número 2, las secundarias son la transformación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo ya tengo materias primas, voy a transformarlas para convertirlas en nuevos productos. Esta segunda actividad es básicamente la industrialización, ¿de acuerdo? No es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, tortillas, a que tenga que cosechar el maíz y luego generar las tortillas. ¿Queda claro? Primero cosecho, luego genero, transformo, industrializo, ¿de acuerdo? Y por último, las terciarias, que se refiere básicamente al comercio. ¿El comercio entre quién? Entre los diferentes actores económicos o entre los diferentes países. Vamos a empezar primero por el país y luego nos vamos a ir de la escala macro al mundo, ¿de acuerdo? Bueno, las actividades económicas primarias son básicamente 5, ¿sale? Las que se refieren a la extracción. Número 1, la minería, ganadería, los recursos forestales, la pesca y la agricultura. ¿A qué nos referimos con la agricultura? A todas las hortalizas, granos y alimentos que los campesinos producen para generar sus ingresos, ¿de acuerdo? La pesca, pues, es básicamente la de los peces. Los recursos forestales son aquellos que obtenemos de los bosques, llámese madera y llámese papel. Recuerda que el papel, ¿no?, en el que tú escribes está hecho en su mayoría de recursos forestales de celulosa. Número 4, la ganadería, que son básicamente los diferentes tipos de ganado, el bovino, el ovino, la apicultura y todas las diferentes especies que nos sirven a nosotros para alimentarnos básicamente. Y la minería, que es una especie de recolección de minerales, ¿no?, pero que está entre las actividades primarias y las actividades secundarias. ¿Por qué? Porque para sacar minería, ¿no?, se requieren grandes maquinarias. Vamos a empezar por esto. Minería. Tienes que ubicar, y esto es muy importante, es importante que tú, si quieres, le vayas pausando a este video y vayas tomando notas en tu cuaderno, vayas haciendo tus anotaciones, porque lo que te voy a escribir aquí y los estados que te voy a mencionar de este lado son los que producen cada una de estas actividades. Aquí es donde te pueden preguntar específicamente en tu examen qué estado produce tal cosa. Las preguntas de esta sección del examen de geografía de la UNAM y de Comipems son así: ¿qué estado de la República produce jitomate? ¿Qué estado de la República tiene mayor producción de cebolla? Y tú tienes que saber dónde de nuestra República Mexicana se produce ese recurso, ¿de acuerdo? Entonces, vele pausando para que tomes nota de dónde se produce cada una de estas cosas. Número 1, la minería. El mineral que más produce este país es el mineral de plata, ¿sale? Hace muchos años, durante la colonia, se extraía muchísima plata, principalmente del estado de Zacatecas y del estado de San Luis Potosí. Actualmente las mayores vetas de plata están todavía en Zacatecas, en Guerrero que tiene Atasco, por ejemplo, ¿no?, y en San Luis Potosí, ¿sale? Esos son los 3 estados mexicanos que más producen plata.
y que es el mineral más prolífico de nuestra República Mexicana. La ganadería. ¿Qué necesito para que exista ganadería? Para que exista ganadería necesito grandes extensiones de tierra para tener a los animales. ¿Cuál es el ganado que más produce en el país? Res, ¿sale? Es decir, el ganado vacuno. El ganado vacuno se concentra básicamente en el norte del país. ¿Por qué? Acuérdate que como vimos en la lección pasada, el norte del país está más despoblado que el sur del país. Hay menos personas viviendo en el norte que en el sur. Bueno, como hay mucho espacio hacia el norte, los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, ¿sale?, tienen una región que se llama la comarca, que es donde más se produce ganado, ¿sale? La comarca lagunera. Otra vez, Durango, Chihuahua, y Coahuila. Esta región que está aquí, la llamada comarca lagunera, es la mayor región productora de ganado vacuno en el país. Es muy importante que lo tomes en cuenta. Los recursos forestales. ¿Qué región del país produce recursos forestales? Bueno, la región que produce mayor producción de recursos forestales, tomando en cuenta que para que existan bosques deben de haber también grandes extensiones de tierra, pero con agua, ¿sale?, es la región del sur del país, principalmente el estado de Michoacán, ¿sale?, y el estado de Guerrero, ¿sale? Las montañas del estado de Michoacán y del estado de Guerrero son las que mayormente producen árboles, ¿de acuerdo? Y de los árboles que extraigo, recuerdo la madera y también extraigo el papel, ¿de acuerdo? Los recursos maderables y los recursos no maderables. La pesca, esto es muy importante y aquí voy a hacer un paréntesis. La pesca tiene dos tipos de pesca: la pesca de corriente fría y la pesca de corriente cálida, ¿de acuerdo? En el país existen ambas, pero la que mayor produce pesca es la de la corriente fría. ¿Qué quiere decir esto? Que donde el agua es entre los menos 17 grados centígrados y los 3 grados centígrados, que es la corriente fría, es donde se produce la mayor cantidad de pescado, ¿sale? Y la corriente cálida, que va de los 3 grados centígrados a los 17 grados centígrados, más o menos, produce menos pescados. ¿Dónde está la corriente fría en el país? Bueno, existe una que está en el Golfo de California y que va de los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, donde se producen la mayor cantidad de peces de este país. Llámese marisco del tipo camarón, cangrejo y peces menores, ¿de acuerdo? Cuando nos referimos a peces menores estamos hablando de tilapia, por ejemplo, y de algunos tipos de sardina, ¿sale? Agricultura. ¿Qué necesito para que exista agricultura? Número 1, la extensión de tierra. Número 2, y muy importante, agua. Si no existe agua, no puedo producir agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el centro y el sur del país, que es donde más tenemos agua, este recurso, es donde nosotros podemos encontrar la mayor cantidad de agricultura. De aquí sí voy a hacer algunas observaciones muy puntuales para que las apuntes donde estás haciendo tus anotaciones. Lo que más produce este país, como ya te lo habrás podido imaginar, en tanto agricultura es: número 1, el maíz; número 2, la cebolla; el chile, súper importante, y el jitomate. Hay estados de la República que son expertos en producir básicamente alguna de estas cosas. ¿Quién es el que más produce maíz? Bueno, pues el que más produce maíz, contrario a lo que podremos pensar, es Michoacán. ¿Por qué? Porque en Michoacán existen grandes extensiones de tierra, el clima es cálido, el clima es propicio y entonces permite que el maíz se desarrolle, ¿no? Número 2, la cebolla, Guanajuato, ¿sale? Guanajuato. Te ubico: Michoacán y Guanajuato, ¿de acuerdo? Esos son los estados que producen respectivamente maíz y cebolla.
Chile. ¿Qué estado de la República produce Chile? El Bajío, que es esta parte que comprende estos estados de acá, ¿sale? Es donde se produce la mayor cantidad de chile. Y aquí Guanajuato otra vez brilla, ¿sale? Es decir, es el mayor productor de chile. Y por último, y muy importante, el jitomate. El jitomate es un cultivo que necesita calor. Sinaloa es el mayor productor de jitomate en el país. Es importante que tengas en cuenta todos estos cultivos, todos estos recursos, porque es muy probable que te los pregunten. ¿Qué queremos decir? Bueno, queremos decir precisamente eso, que hay estados que se dedican exclusivamente a la producción de ciertas cosas, de ciertos aspectos, ya sea minería, ganadería, recursos forestales, pesca y agricultura, que son nuestras actividades del tipo primario. Ahora, las secundarias, ¿dónde se concentra la industria en este país? Yo te preguntaría a ti, por ejemplo, piensa en los automóviles, ¿dónde se producen? ¿Dónde se arman? O piensa en las siderúrgicas, que son la fundición de metales, ¿dónde están? Están regadas por algunas partes del país, pero te pido que anotes el norte del centro, que sería acá el estado de Querétaro, donde están, por ejemplo, las automovilísticas, ¿sale? Donde están las armadoras de constructoras, donde se producen las grandes vigas para las construcciones, ¿no? El norte del país, Monterrey, la ciudad de Monterrey, que hace muchísimos años tenía una fundidora y que actualmente sigue siendo un centro industrial. El norte del Estado de México, Tultitlán, el valle industrial cerca de Catepec, ¿sale? Que produce básicamente alimentos, ¿de acuerdo? Ahí se ubica la mayor cantidad de industria en nuestro país, es importante que lo sepas. Y por último, el comercio. La verdad es que el comercio se relaciona en todas las regiones del país, porque hasta la región más pobre tiene algo que ofrecer a los demás estados, ¿de acuerdo? Tiene que ofrecer a lo mejor ganadería, a lo mejor agricultura, y las redes de transporte son diversas. Es importante que sepas de las actividades terciarias, que las actividades terciarias se realizan a través del transporte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el transporte es el que se encarga de distribuir las materias primas y los productos manufacturados, ¿de acuerdo? Existen tres tipos de transporte: aéreo, marítimo y terrestre. El más utilizado en el país es este de acá, el terrestre. ¿Por qué? Bueno, número uno, por barato, ¿no? Número dos, por eficiente. Es muy fácil, es más fácil tomar tus mercancías y transportarlas vía carretera que tomar tus mercancías, subirlas a un avión o subirlas a un barco, ¿sale? Aparte de que la estructura del país, la forma que tiene el país, hace más fácil las carreteras que los mares o que incluso los aviones, y más rentable, ¿de acuerdo? Eso en tanto el país. Ahora, vamos al siguiente punto de esta lección: globalización y desarrollo. ¿Qué cosa es la globalización? Nosotros vamos a entender la globalización como un proceso de integración entre todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Hace algunos años, las regiones comerciales nada más comerciaban entre ellas, pero a partir de la década de 1980, más o menos, ocurre un proceso de globalización impresionante, sin precedentes. No ha habido un proceso tan grande hasta esta década. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que en 1980 la región de Francia, por ejemplo, va a comerciar sus vinos con la región de México. Y México va a comerciar sus productos agrícolas con Estados Unidos. Y entonces van a hacer una serie de cambios, una serie de medidas, ¿no? Una serie de rutas comerciales que se van a establecer. Esa es la globalización. Y la globalización, en este proceso, ¿no?, de integración económica, tiene una consecuencia muy importante que es fundamental comprender para lo que vamos a ver después. ¿Qué es? Bueno, pues es el desarrollo, ¿sale? El desarrollo no le llegó igual a todas las personas, porque a pesar de que se escucha muy bonita esta idea, en la realidad pues resulta que unos países se quedaron atrás, eran un poquito más pobres, y otros países tenían más dinero, estaban más desarrollados. Para eso mismo utilizamos una unidad de medida que es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. Es importante que sepas qué cosa es el Índice de Desarrollo
humano, ¿de acuerdo? El índice de desarrollo humano es una unidad de medida que nos dice qué tan rico o qué tan pobre es un país. Y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dijo una vez que los países que estaban entre cierto rango de desarrollo, los que estaban entre otro cierto rango, los que estaban en otro, tenían cierto nivel, y a eso les puso el nombre de países centrales, países semiperiféricos y países periféricos. Imagínate esto como un espacio donde al centro están los países que tienen muchísimo dinero, a las orillas los que tienen poco menos de dinero, y hasta las orillas los países que no tienen absolutamente nada de dinero. ¿Sí? Esta es una clasificación y es la más usada: semiperiféricos, centrales y periféricos, pero también reciben otro nombre, ¿sale? Países centrales, ese se queda igual. Países semiperiféricos le vamos a llamar países en vías de desarrollo, y por último a este le vamos a poner países subdesarrollados, que son los países pobres, ¿no? Los países subdesarrollados serían entonces esos países que no han alcanzado un nivel de vida que les permita a sus habitantes, por ejemplo, vestir, calzar, comer 3 veces al día y tener una educación, no solo del Estado, sino una educación de calidad. ¿De acuerdo? Los países semiperiféricos son los que le echan ganas, los que ahí la llevan, ¿no? Que a pesar de que no son ricos tienen ciertos recursos, y los países centrales serían los que concentraran toda esa actividad. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, pues porque en el mundo los países han obtenido cierto nivel, y es importante que sepas tú qué países pertenecen a esta clasificación. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, en el mundo tenemos ciertos países que concentran la mayor cantidad de riqueza, básicamente los de Europa Central, llámese España, llámese Francia, Portugal, Inglaterra, llámese Italia, por ejemplo, Alemania, ¿sale? O Estados Unidos, China, ¿sale? Y algunos países asiáticos como por ejemplo Singapur, donde existen las bolsas de valores, ¿sale? Esos serían países centrales. Los países semiperiféricos son los países que salieron después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, ¿de acuerdo? Y que recibieron ciertos beneficios de este proceso económico. El caso de México es ese, por ejemplo, es un país en vías de desarrollo, o también llamado país periférico, ¿de acuerdo? México, Brasil, Argentina, casi toda Latinoamérica, a excepción de Centroamérica, donde en lugar de considerar los países semiperiféricos, los consideraremos países periféricos, es decir, países subdesarrollados, países pobres, ¿de acuerdo? Piensa en esto: si tú tienes una idea del mundo, ¿sale? Y si tú sabes cómo se desarrolla el mundo y cómo están los países actualmente, puedes decir con facilidad qué país pertenece a qué espacio geográfico, ¿de acuerdo? Si yo te digo ahorita, por ejemplo, piensa en Alemania, piensa en las industrias alemanas, ¿qué pensarías? ¿Que es un país periférico, semiperiférico o central? Exactamente, sería un país central. ¿Por qué? Porque ahí se concentra una gran cantidad de población, de riqueza, perdón. Y si yo te digo, piensa por ejemplo en los países del África, sobre todo del África central o del África del sur, ¿tú qué pensarías? ¿Que es un país semiperiférico o subdesarrollado? Exactamente, son países subdesarrollados porque ahí no hay dinero, ¿sale? No se han desarrollado, no han podido tener este beneficio que sí tienen los países centrales. Esto de los niveles de desarrollo nos ha llevado entonces a las regiones comerciales. ¿Qué cosas son las regiones comerciales? Cuando la globalización estaba en su mayor esplendor, cuando estaba en su máximo punto, los países que tenían más dinero se dieron cuenta que si se unían y juntaban sus economías, era muchísimo más fácil tener una economía fuerte, ¿sale? Existen 3 regiones comerciales que se formaron en aquella época. Número 1, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eso significan estas siglas, TLCAN, la Unión Europea, abreviada UE, y el Mercosur, el Mercado Común
del Sur. ¿Dónde se ubica el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Tú lo debes de saber. Exactamente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte son los 3 países que comprenden América que está acá en el norte. México, Estados Unidos y Canadá. O sea, punto. México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea es una unión de 18 países actuales hasta la salida de Inglaterra, que comprende Francia, España, Alemania, Italia y algunos países de Europa Central. ¿Qué característica tiene la Unión Europea y que es muy importante que tú conozcas? En la Unión Europea hay una sola moneda. Sí, así como lo escuchas. Es decir, en estos países, tanto en España como en Francia como en Italia, existe la misma moneda y puedes pagar con ella en los distintos países. ¿Cómo le llamamos a esa moneda? Euro. ¿De acuerdo? Este euro te lo reciben en todos lados. ¿De acuerdo? Tienen, por ejemplo, una identidad propia. Tienen una cédula, que es un documento, más o menos nuestra credencial para votar, donde los reconoce como miembros de la Unión Europea a estos países. ¿De acuerdo? Y por último tenemos al Mercosur. El Mercosur, o Mercado Común del Sur, es la unión de los países del sur de América del Sur. ¿De acuerdo? Tenemos a Brasil, tenemos a Argentina, a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, tenemos a Perú, a Ecuador, Venezuela y Colombia. Todos estos países, básicamente todos, excluyendo a las Guyanas y a Surinam, forman el Mercosur. ¿De acuerdo? Esta unión comercial no ha sido tan efectiva, pero es importante que la conozcas. ¿De acuerdo? Con esto cerraríamos entonces, estimado estudiante, esta penúltima lección. Nos vemos en el siguiente video.